Señoras, señores, estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera, no. Estoy mirando los locales de votación en Nueva York, donde se ha cumplido la jornada de elección de un nuevo alcalde. ¿Por qué se puso tan interesante la elección mayoral en la ciudad de Nueva York? Por la aparición de un candidato muy disruptivo que lo primero que hizo fue concitar controversias cuando Donald Trump salió a acusarlo de todo. Lo menos que le dijo fue comunista, de ahí para abajo todo. Y Zohran Mamdani tenía una altísima intención de voto, muy lejos de los otros contendores. Es decir, lo de Trump ayudó a ampliar su halo, su aura, su interés como figura pública, y ya veremos en los titulares de los diarios del día de mañana cómo le ha ido. Lo más probable es que termine ganando por un margen amplio. Cambios en tiempos muy turbulentos de la política a nivel local y a nivel mundial. Gracias por la sintonía, señoras y señores. Buenas noches. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a Cosa de nunca acabar. Hoy, la mafia de los padres, cosa de nunca acabar. Un monstruo al que le golpeamos con nuestros mejores golpes, le tiramos nuestros proyectiles más grandes. Sin embargo, como dice la famosa canción de León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. Sigue generando millares de víctimas y sus procederes continúan siendo bienvenidos en los tribunales de la República con la abierta complicidad de estos ministros de corte, sin faltar uno solo. Todos merecen ser sometidos a juicio político. Enemigos del pueblo, amigos de la mafia de los pagares. Vamos un instante, amigos, a compartir el dolor de esta persona cuyo caso emblematiza decenas de miles de casos de personas estafadas impunemente por la mafia de los pagares. Esa esperanza de ser sobresaliente en la Universidad Nacional de Asunción, ¿para qué? ¿Para qué? Si me considero otra vez ignorante. Mis compañeros están sufriendo, mis colegas docentes del área de salud están sufriendo. Necesitamos que se nos escuche, necesitamos que se revierta esto. ¿De dónde voy a sacar 3.000 millones de guaraníes? Ya cancelé 78 millones, ni aunque haya debido 30, 50 millones, 78 millones ya pagué todo. Este es el extracto del mes pasado. Hay todavía varios embargos, hay todavía. ¿Qué le digo a mi hijo? Hijo, mira, Ana, yo tengo embargo, no te voy a poder dar de comer. Mi papá está con cáncer del pulmón, etapa terminal, mi mamá cardíaca, y soy la única que estudié. Lo que más me duele es eso. Mi preparación, mis demás compañeros, todos aquí estudiaron. Nosotros entramos al Ministerio de Educación vía concurso. ¿Cómo le explico a mi papá que no puedo comprarle el remedio? Que no puedo comprarle porque él no es el titular. ¿De dónde voy a sacar 1.600.000? Bueno, ahí está, amigos. ¿Cuánto cuesta un horno de microondas en Paraguay? Un horno de microondas en Paraguay cuesta 3.000 millones de guaraníes. Esta señora, la escucharon, dijo en algún momento, ya pagué 78 millones. Acá hay un sistema que drena el dinero de los empleados públicos que tienen tarjetas de débito a través de las cuales perciben sus salarios. Millares de casos, amigos, de personas que lo han perdido todo y todavía siguen remando tratando de ver la luz al final del al final del túnel. Al final del día están esperando la posibilidad de, pagando lo que no deberían pagar, conservar su crédito
porque pareciera ser que la economía de muchas personas es 80% crédito y 20% sus ingresos. Si pierden el crédito, se quedan en la calle, literalmente. Y estas personas que entraron en el limbo de la mafia de los pagarés están viviendo una pesadilla que les dura años. Les digo, esto continúa y tenemos más casos como el que va a compartir con nosotros Gerardo Argüello. Gerardo es víctima de la mafia de los pagarés, con un caso muy curioso. Y él es víctima también. Bueno, nos va a contar un caso en el cual cuando decae la deuda o aparentemente los tenedores de la deuda creen que están habilitados para el protesto judicial, no van contra el titular de la deuda, sino directamente contra el codeudor. Una cuestión curiosísima. Y pareciera ser que, ¿por qué prefirieron ir sobre el codeudor, sobre el garante de la deuda, el que entra a pagar si es que el titular no puede cumplir con sus obligaciones contraídas y suscriptas, pasa a ser directamente el demandado porque está empleado y al estar empleado se puede pedir que le descuenten automáticamente del salario? Es decir, es más fácil, más lucrativo y más fluido ir contra el codeudor que contra el titular de la deuda. Pero dejemos que Gerardo nos cuente su historia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bueno, historia más o menos esbozada en mis palabras previas. ¿Alguna precisión con respecto a este tema, Gerardo? Y mira, yo soy docente a 25 años. En marzo cumplí 25 años de servicio y hay muchísimos abusos de esta gente. No, mis colegas ya sufrieron muchísimos descuentos, de cuentas que ya habían pagado hasta inclusive. Ellos vuelven a vender los pagarés y vuelven a cobrar. En mi caso, yo ni sabía que fui víctima. Me enteré hace poco cuando iba a salir de garante a un yerno mío. Me enteré que Chacomer había sido porque me había demandado y que me había descontado el salario. Y todos mis derechos, las garantías procesales que tenemos, prácticamente es ley muerta, ¿verdad? Yo soy abogado también de profesión. Hace 8 años que ejerzo la profesión de derecho, pero nunca en mi vida fui notificado ni siquiera del inicio de la demanda y mucho menos del descuento, del embargo de mi salario. O sea que ni cuenta me di que me estaban descontando, porque yo pensé que eran otras deudas que estaban descontando de mí. Y tal es así que cuando iba a salir de garante, me llamaron, ¿verdad? Me dijeron que no voy a poder salir de garante porque yo estoy por ser demandado nuevamente por la empresa Chacomer por la regulación de honorarios profesionales del departamento jurídico de Chacomer. Ahí está el chiste. Y eso ya fue casi el año pasado, fue eso, dijeron que me iban a demandar y hasta el momento estoy esperando la notificación para que yo pueda también defenderme y entrar en proceso contra ellos. Pero cuando me invitaron para ser parte de este grupo de víctimas de la mafia de pagarés, yo entonces me uní al grupo también, compartiendo mi experiencia, lo que me había pasado. Y en este caso sí que el dato es muy curioso. La deuda no es mía, es de un sobrino mío. El titular de la deuda es otra persona. El tipo es solvente, el tipo tiene casa, el tipo tiene auto. Sin embargo, ellos decidieron demandarme directamente a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un salario fijo y no van a estar perdiendo tiempo ellos en otras cosas, ¿verdad? Porque si le va a demandar a un ciudadano común que tiene una casa, que tiene un auto, todo un proceso otra vez va a llevar, ¿verdad? Para poder embargarle eso, mandar secuestrar, todas esas cosas, ¿verdad? Gerardo, quisiera pedirte una precisión porque hoy, por ejemplo, tuvimos acceso nuevamente al expediente de una persona a la que le dieron 4 millones de guaraníes de préstamos.
cuando le entregan los 4 millones de guaraníes, ella firma documentos por 16 millones y luego eso se convierte en 32 millones. Es decir, la deuda creció 8 veces casi instantáneamente y eso a veces asusta, sorprende y supera la capacidad económica de quienes se sienten impactados por estos detalles. En tu caso, ¿cómo son los montos? Y una curiosidad, el titular de la deuda no se declara solidario contigo, decir, tu sobrino me decís, bueno, Gerardo, tío Gerardo, lastimosamente no entiendo por qué te demandaron a vos, te voy a pagar yo la deuda. ¿Hay algún diálogo tío-sobrino ahí o ya es todo a cara de perro frente a la demanda? Y eso es lo curioso, ¿verdad? Porque, lo primero que tienen que ver en la empresa es la solvencia del titular de la deuda, ¿verdad? Yo me comprometo en garantizar la deuda en caso de que él no pueda pagar la deuda, en caso de que él sea insolvente. Pues en este caso, el tipo es solvente, el tipo trabaja, el tipo tiene casa, el tipo tiene auto, y ¿qué ellos hacen? Ellos deciden directamente demandarme a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un salario seguro, yo soy docente. Entonces ellos vinieron atrás de mi salario, no vinieron atrás de mi sobrino. Eso es puntualmente, ¿verdad? Y los docentes que fueron estafados fueron miles de colegas. Tengo un caso de un cliente que es colega mío, que es colega de profesión, de promoción hasta inclusive. Ella fue demandada en San Juan de Ponuceno por la propia jueza. La jueza es la que impulsaba la demanda de varios compañeros y que vivían lejos, que no podían presentarse en San Juan de Ponuceno, por ejemplo. Nosotros tuvimos que constituirnos en el juzgado y ella campantemente desapareció del juzgado, pidió permiso. Hicimos una denuncia en la Fiscalía de San Juan de Ponuceno. Ustedes pueden averiguar también ese antecedente, ese caso, pueden averiguar. No me acuerdo bien el nombre de la jueza, pero ella misma tramitaba los embargos, las notificaciones, llevaba al Banco Nacional documentos para que se puedan descontar directamente del salario de los docentes. O sea que hay muchísimos casos de injusticia en este caso de Mazo de Pagaré, Quique. El monto involucrado, Gerardo, a veces ese tema de que el monto crece así espontáneamente, hay una levadura que multiplica por 8, por 10 los montos. En tu caso particular, ¿cómo son los montos? En mi caso no hubo ese aumento progresivo, ¿verdad? Si te das cuenta, firmó por un pagaré de 4 millones, va a 16, después 32, es un monto muy progresivo, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular no fue así. En mi caso particular, ellos me demandaron por el total del pagaré firmado, por el valor de la motocicleta que había retirado, y me demandó íntegramente nuevamente, ¿verdad? Por ese valor, no llevando en cuenta lo que mi sobrino ya había pagado en concepto de cuotas, ¿verdad? Porque si no me equivoco, él quitó en 2 años 24 cuotas y creo que había pagado 15 cuotas, más o menos así fue. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos demandan por el total del pagaré, por el monto total, no demandan por lo que falta pagar. Entonces, eso es un problema también que estoy diciendo ahora. Gerardo, estás en un grupo de WhatsApp de víctimas. ¿Tenés una idea de cuánta gente más o menos está en ese grupo de WhatsApp? En ese grupo estamos... Espera que un ratito te veo. No me asustes. En ese grupo estamos actualmente 638 miembros. 638 miembros, entre los cuales la historia en común es que todos son víctimas de la mafia de los pagarés con diversos niveles de gravedad. Gente que nunca contrajo una deuda con la empresa que les demanda, o que ya cancelaron la deuda y les vuelven a demandar, o que se endeudaron por un monto, reconocen haber caído en mora, pero cuando comienza el proceso judicial la cifra crece
exponencialmente. Y luego el otro elemento común. Uno está en una ciudad, va a la casa comercial de esa ciudad, retira un lavarropas, qué sé yo, pero cuando le demandan, la demanda se va a Caguazú, a Ñumí, a Yutí, a algún lugar lejano donde el afectado no puede concurrir por falta de tiempo, por falta de medios Generalmente en económicos, en fin. Asunción, Quique. ¿Perdón? Generalmente las demandas se hacen en Asunción, pero las casas comerciales son de Asunción. Eso, por ejemplo, está mal. Yo, por ejemplo, vivo en Pedro Juan Caballero. Yo hice el compromiso en la sucursal de Pedro Juan Caballero, entonces la demanda tenía que hacerse en la circunscripción judicial de la Mambay. No podría ellos iniciar una demanda en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Y encima de eso que jamás notifican, jamás ellos te dan la oportunidad de que vos te puedas defender. Porque bien que yo podía recoger todos los recibos que mi sobrino había pagado y presentar, por ejemplo, eso como una compensación de la deuda, ¿verdad? Y solamente pagar lo que falta. Pero eso ellos jamás, ellos no, en ningún momento ellos respetaron las garantías procesales que tenemos, ¿verdad? Bueno, son todas artimañas de esta mafia de los pagarés, que es una enorme bola de nieve de dinero, de montos de dinero que realmente sorprenden y que tienen distintos niveles. Por ejemplo, ya hay una especie de cámara de compensación entre estas empresas bandidas, donde se hacen sesiones de paquetes de deudas, y entonces ese es un negocio secundario. Yo acá tengo documentos por valor de $1.000.000, pero te voy a dar por 650.000. No, dámela por 500, dale, listo, 500. Aquí te doy los 500 y te doy los documentos con valor especulativo, 1.000.000. Es decir, tiene distintos carices, y que hacen que una persona de repente sea demandada por una empresa con la que uno nunca se vinculó en la vida, por un monto que uno desconoce. Y si encima, como el caso de algunos docentes del Chaco, que tenemos sus situaciones acá, sus casos en pantalla, no tienen la posibilidad de constituirse ante el juzgado para ver la autenticidad de los papeles, o para decirle al caray juez, pues ningo da igual mapa a gente ni nunca anda dañendidado y gente de cuera, ¿verdad? Son decenas de miles de casos que responden a este tipo de situaciones, y hay muchos casos en los cuales no hay notificación. Esa gentileza o derecho de la persona procesada, contra la que se inicia un expediente administrativo en la justicia. Sí, Gerardo, te escucho. Te invito a que investigue un poco el juzgado de paz de San Juan de Pomuceno, donde justamente muchos colegas docentes del Chaco fueron descontados de su salario. Eran descuentos de 1.500.000 a 870.000, algunos casos 1.200.000, otros 1.800.000, dependiendo de cuánto cobra el docente. Donde se encuadra esos 25%, se descontaba del salario de los docentes. Yo te invito, Quique, que te constituya en el juzgado de paz de San Juan de Pomuceno y en la fiscalía de San Juan de Pomuceno, donde nosotros hicimos una denuncia contra esa jueza, y es la misma jueza la que hacía los descuentos, ya sea, no sé si están relacionados con los funcionarios tanto del banco como de la fiscalía o del juzgado o lo que sea, pero ella misma impulsaba esos descuentos directos, y nosotros hicimos la denuncia. Nosotros tenemos copia de mesa de entrada hasta inclusive, que podemos presentar también, podemos recolectar esos datos y presentarle a la redacción. Estoy googleando jueza de paz San Juan de Pomuceno. San Juan de Pomuceno. Abogada, sí. Milva María Estela Díaz Paiva. Me aparece como María Montserrat Vera de Recarte. Vamos a ver quién es la protagonista. Una de esas no será San Montserrat, pero una de esas es la que está involucrado. Pero hubo una denuncia luego, también a veces un artículo sobre eso,
Acá tengo un caso, jueza de paz de San Juan de Pomuceno fue despojada de su fuero y será procesada por 3 delitos. Y en este caso Sí, se trata de la magistrada María Montserrat Vera de Errecarte. Bueno, una joya exacto. también la judicatura, aquellos que tienen que interpretar la ley, que tienen que defender los derechos del que reclama una deuda y de quien debería responder por ella, y sin embargo forman parte de la coerción de quien pide, a veces por medios y con documentos legítimos, pero la mayor parte de las veces con medios mañosos o documentos inventados, y el Caraí juez, la cuña Caraí jueza, es un elemento más de la mafia de los pagarés, lo que hace que esto sea particularmente grave. Gerardo, muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir con nosotros tu caso, y te invitamos y te pedimos por favor que nos vayas pasando otros casos de particular interés para que esto mantenga temperatura de opinión pública. Esto no tiene que parar, esto tiene que crecer en el nivel de repudio ciudadano para forzar una reacción mayor y mejor de las autoridades. Es muy difícil porque parece que hasta los altos edificios del Poder Judicial en Asunción, ahí donde están los grandes señores magistrados de corte, hasta ahí llega la platita de la mafia de los pagarés. Entonces es muy difícil pedirles que ellos obren generando consecuencias jurídicas que pueden terminar afectándoles. Pero solo una opinión pública informada, motivada y movilizada podrá generar cambios. Así que tenemos que, como ciudadanos, ser solidarios y caminar todos en esa misma dirección. Gracias, Gerardo. Asimismo, Quique, yo te agradezco la oportunidad por exponer también esto y les aliento a ustedes también que acompañen siempre estas injusticias, estas irregularidades y que se denuncie públicamente y que se denuncie en la instancia correspondiente también, que esto no termine, que no se quede en el OPAREI, porque sabemos, como dijiste recién, todo esto está arraigado en el sistema judicial y alguna vez tenemos que ser serios acá en Paraguay. Alguna vez el sistema judicial tiene que actuar como se debe y actuar respetando los principios constitucionales y principalmente del derecho también, ¿no era? Entonces, esto no podemos continuar así. En un país serio, esto no puede continuar. Esto ya se tenía que hacer un sumario y llegar hasta el final donde está el problema. Y eso es lo que esperamos de nuestras autoridades también, ¿verdad? El propio presidente de la República, por ejemplo, esto tenía que intervenir y solicitar que se termine esto, porque no puede ser que el sistema judicial esté trabajando de esta manera. Estamos. Muchísimas gracias, Quique. Gerardo Argüello, víctima de la mafia de los pagarés. Amigos queridos, pónganse a pensar en este reino del revés. La tendencia mundial es la digitalización del dinero, la bancarización electrónica del dinero, y que es un factor de seguridad para la gente no tener que cargar con dinero en efectivo. Sin embargo, en el Paraguay del año 2025, en el Paraguay de Santiago Peña y de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y del ministro de Justicia, resulta ser que el trabajador al que su empleador le paga en dinero vivo, no bancariza el pago de salario, ese es un privilegiado hoy, porque aquellas personas que perciben sus salarios depositados directamente a una cuenta bancaria son susceptibles de ser víctimas de la mafia de los pagarés. Ya van a empezar nomás los secuestros y los descuentos porque hay una vía electrónica que así lo permite. Con lo que quiero decirles, no es un problema de los docentes del Chaco, no es un problema de los trabajadores municipales de Asunción o de los municipios del interior. Puede llegar a ser su problema o el mío en cualquier momento si simplemente seguimos siendo espectadores de esto. Por supuesto, el paso más importante lo tienen que dar las víctimas, tienen que salir a las calles, tienen que protestar, tienen que convocarse frente a los juzgados, tienen que hacer ruido y tienen que pedir la solidaridad ciudadana para entre todos poner a esta mafia
en retirada. Si sigue siendo una noticia más y después damos la vuelta y bueno, ¿cuándo va a jugar otra vez Cerro con Guaraní? ¿Quién va a ganar el campeonato? Si tratamos esta realidad como una noticia más nomás en nuestro entretenimiento adulto, y vamos a pasar a ser parte de las noticias en algún momento. Lo lamento, pero probablemente sea así. Hagamos una pausa. Had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Amigos, un poco de música en el programa, un poco de música en la ciudad. Es el trío del pianista Richard Johnson que se estará presentando en Paraguay. Vamos a hablar de esto con la coordinadora cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano, la querida Graciela Mesa. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación. Bueno, Graciela, contanos por favor de la presencia de Richard Johnson. Ese escenario del Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano ha traído, por ahí pasaron tantas figuras rutilantes del jazz, algunas en tiempos de consagración, como Gary Mulligan, recuerdo a Cannonball Adderley, tantos músicos a Don Alias, gente de altísima talla, gente del World Stage, que ha venido a Paraguay y que ha pasado por el escenario del Centro Cultural Paraguayo Americano. Así que hay una gran tradición de presencias de mucho fuste en el mundo de la música, particularmente del jazz, y parece que esto tiene un nuevo capítulo esta semana. Así mismo, lo dijiste muy bien, Quique. En verdad, bueno, muy contentos de poder nuevamente acercar a nuestro público un músico de la talla de Richard Johnson en nuestro ya icónico presentación Festival de Jazz. Como dijiste, bueno, desde que se fundó, para los 40, han venido y han pasado por esta sede. Antes no teníamos el escenario, pero de los 80, nuestro Teatro de las Américas como tal, ¿verdad? Pero han pasado, bueno, pianistas, músicos, saxofonistas, grupos, en especial del jazz, ¿verdad? Que es un género que el CCPA propició la difusión desde sus inicios. Aquí se creó el Club de Jazz, ¿verdad? En el Museo de Nene Barreto están bueno, documentos muy interesantes en relación a eso. Y bueno, veníamos haciendo este festival desde el 2000, bueno, sería como un 26º, una 26ª edición, que pasó por diferentes etapas, ¿verdad? Y hasta el 2018, antes de pandemia, anualmente siempre nos visitaba un músico, una figura del jazz. Y ahora con mucho orgullo retomamos de la mano de Richard Johnson.
que estará este viernes a partir de las 8 de la noche en el Teatro de las Américas. Graciela, las personas que están observando nuestra conversación y quisieran asistir al evento, ¿cómo deben hacer? Es un evento libre y gratuito. Sí recomendamos venir temprano porque nuestro aforo es limitado, 293 butacas. No podemos aceptar más. Así que pueden venir antes. Además, vamos a tener después de la sesión en el patio va a continuar una jam session, ¿verdad? De la mano de Toti Morel y Josías Montiel. Así que va a ser una fiesta nuevamente del jazz abierta a todo público. Muy bien, qué interesante. Y además, dentro del programa que tiene como figura estelar al visitante Richard Johnson, también va a estar el ensamble de jazz del CCPA, el quinteto. Sí, por supuesto, nuestro quinteto, que ya cumple casi 25 años también, va a acompañar, va a estar actuando con Richard Johnson. Van a actuar solo y después acompañándolo a nuestro invitado especial. Además del CCPA Jazz Quintet, estará también el ensamble Parito Miranda. Graciela, uno de los detalles importantes es que también el talento de la escena local jazzística va a estar en el Teatro de las Américas, muy bien representado por dos agrupaciones que completan el programa de Richard Johnson. Asimismo, abren el ensamble Parito Miranda, ya un grupo consolidado, y luego, por supuesto, nuestro quinteto, el CCPA Jazz Quintet, con la band líder Paula Rodríguez y los demás integrantes, que además va a acompañar a Richard Johnson. Además de eso, al finalizar en el teatro, sigue la fiesta del jazz en el patio y un nuevo lugar que tenemos, una terraza muy linda, con una jam session, pero iniciada por Toti Morel y Josías Montiel. Siempre enlazando talentos locales con los Estados Unidos. Tengo que volver una y otra vez sobre el Teatro de las Américas y sobre tantos músicos que han pasado ahí y que desde ese escenario pegaron el salto internacional. Por supuesto, el caso que más toca nuestras emociones es el de Lobito Martínez, pero también José Breuer, que se fue a Berkeley, igual que Lobito, y últimamente Seba Ramírez, que pasó por esa institución de tan fuerte referencia en la formación de músicos, que solo formar parte de la matrícula ya es un indicador de tener una calidad artística potencial muy, muy grande. Así que músicos que han pasado por ese escenario hoy día están pisando otros territorios y ensanchando horizontes para sí mismos y para todos. Asimismo, con mucho orgullo, yo tal vez sea la más nueva en el CCPA, este es de 2018, pero claro, siempre fui público y beneficiada también con el apoyo que el Centro Cultural Paraguayo Americano ofrece a los artistas. Los que citaste, empezando por Lobito Martínez, José Breuer, que además fue miembro del board aquí en el CCPA, Seba, y ahora está también Magalí Benítez, la pianista, ¿verdad? Que fue la última pianista del quinteto, ¿verdad? Entonces, ahora está Magno en vez de ella, pero sí, realmente un orgullo para nosotros de que hayamos podido continuar siendo una plataforma de la formación del talento local. Y con mucha satisfacción que los centros culturales de otros países, centros culturales hermanos, propician el jazz. Y bueno, y esto ya es universal, por supuesto, ¿verdad? Pero, y en nuestra escena local, también en el interior del país, en otras ciudades, ya cuenta con cultores del jazz. Graciela, además, es tan interesante. Sí, cómo no, te escucho. No,
algo que también yo aprendí, ¿verdad? Realmente que es un género musical que tiene unas características que muy particulares, porque nace de la fusión, la improvisación, lleva en sí los valores de la tolerancia, el respeto y la libertad. Entonces yo creo que eso, más allá de lo musical, puramente estético, ¿verdad? También hace que tenga cultores en todas partes y que realmente y con gusto lo propiciamos. Graciela, es tan interesante la historia reciente del circuito jazzístico paraguayo, que es esencialmente asunceno, ¿verdad? El rock nacional ya tuvo una interesante expansión y últimamente el ombligo del rock paraguayo está en Ipacaraí, ¿verdad? Lo cual no deja de ser interesante. Pero el jazz asunceno, el jazz paraguayo sigue siendo esencialmente asunceno y de alguna manera su evolución, su vigencia y su visibilidad tiene que ver con el hecho de que además de talento musical, desarrollaron capacidad de gestión cultural también, crearon sus propios espacios, sus propios clubes de jazz, pudieron generar supervivencia económica, vigencia artística y estar en training permanente y hacer también un buen uso de las capacidades actuales de conectividad que un artista que tiene una buena disciplina de presencia en plataformas virtuales como Instagram o como X o como Facebook puede conectarse con el mundo y saltar de la escena local a festivales internacionales. Y la camada actual de músicos tan en vigencia últimamente tienen esa característica común de que son jugadores completos. Es como si fuera que el siglo XXI le dice al artista de jazz que no basta ser muy bueno en su instrumento y muy bueno complementándose con sus compañeros en un proyecto artístico. Hay que ser jugadores de 180 grados, hay que ser mediáticos, tener presencia en las redes y tener capacidad de gestión cultural para generar espacios y estar constantemente en movimiento. Así que ese fogueo que tienen nuestros artistas del jazz también hace que cuando pisan el escenario lo hagan con una fuerza mucho más grande. Asimismo, sí, muy bien dicho y con mucha personalidad. Y en ese sentido quisiera destacar, bueno, el programador de nuestras últimas ediciones de Festival de Jazz y de esta misma noche que vamos a ofrecer, que es Víctor Morel, hijo, ¿verdad? Un baterista de primer nivel, de una familia de bateristas, por supuesto, heredero del gran Víctor Morel, pero además un excelente programador y, como dijiste, es gestor cultural, ¿verdad? Que ha propiciado, bueno, esta programación, pero otros espacios independientes muy interesantes. Y últimamente una gira de masterclass en la que no solamente en batería, sino también en gestión cultural. Así que chapó para Víctor Morel y con mucho gusto lo recibimos siempre como programador. Graciela, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta linda noticia. Los asuncenos, los paraguayos, los extranjeros de bien que comparten con nosotros nuestra cotidianeidad, necesitamos un espacio de convergencia donde el lenguaje de la música nos acerque, nos emocione, nos haga coincidir y estar en paz, que pareciera ser un valor cada vez más relevante en los tiempos que corren. Así es, los esperamos entonces este viernes 7 de noviembre a partir de las 8 de la noche, 20 horas, para disfrutar de una noche más de jazz, el CCPA Jazz Night. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Hablábamos así con Graciela Mesa, coordinadora del Departamento Cultural del CCPA, el Centro Cultural Paraguayo Americano, el Richard Johnson Trio, el CCPA Jazz Quintet y el ensamble Palito Miranda. Y luego en el patio, volviendo a montar instrumentos o con un segundo set ya previamente configurado, habrá una jam session de la que participarán estos y otros artistas. Será este viernes, habrá que ir temprano para llegar y tener un lugar en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano, donde, repito, hemos visto a gigantes de la música y el post también es interesante. Creo que Mario Ferreiro, que es un memorioso y que es un hombre que
tiene, digamos, un registro muy bien documentado de estos eventos, tiene muchas historias que contar de los conciertos en sí mismos y del post de los conciertos, de encontrarse con los músicos en otra distancia y en otro plan y poder compartir con ellos momentos que tienen como lenguaje en común el rico vocabulario del jazz. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When Romeo loved Juliet. Juliet. Las víctimas de la mafia de los parajes. No leí todavía la presentación. O sea, tengo que leer la presentación y después dar una opinión fundada al respecto. Pero tengo que ser muy claro aquí. Ustedes saben, nosotros estamos siempre expuestos a esa posibilidad. Y justo a mí no me van a enseñar cómo funciona el tema del juicio político, ¿verdad? O sea, si hay decisión política, hay mayoría, y bueno, esto funciona así, hay que estar preparado para eso. Ministro, lo que tenemos que todos los días es tratar de mejorar nuestra tarea como magistrado, que es lo que estamos haciendo. Hoy, esta Corte Suprema de Justicia, yo no quiero compararla con ninguna otra. Esta Corte Suprema de Justicia hoy no está a la saga de ninguna Corte Suprema de ningún país de la región. Podemos tener nuestras debilidades, pero en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a... Noticia fuerte del día: el magistrado de Corte Suprema, Víctor Ríos, el ex senador liberal, ex ministro de Educación en los tiempos de Fernando Lugo, vinculado al ámbito académico en la Universidad Nacional de Pilar, dio una conferencia de prensa el día de hoy. Siempre, digamos, los ministros de Corte buscan cuidar mucho las formas, tratar de no sobreexponerse, de no salir tan a pecho gentil. Víctor Ríos tuvo que hacerlo, aparentemente, porque la reacción a la filtración de la noticia de que está promoviendo su inamovilidad tras haber dicho inicialmente, en los tiempos en los cuales buscaba votos para ser ministro de Corte, de que solo quedaría 5 años cumpliendo ese servicio, hoy día parece que se lo pensó mejor y como dirían los gringos, el backlash, la reacción, la trompada de respuesta, el efecto boomerang, le hizo comparecer hoy ante la prensa. Ahí estuvo nuestro periodista Lucas Saracho. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, Quique, un gusto saludarte a vos y por supuesto extender el saludo también a toda la teleaudiencia de El Tablero. Sí, una conferencia de prensa bastante extensa en la que el ministro Víctor Ríos explicó el motivo o los motivos por los cuales él mismo finalmente decidió presentar una acción de inconstitucionalidad para ser declarado inamovible en la Corte Suprema de Justicia. El miembro de la Corte desde noviembre del año 2021 había asegurado antes de ingresar al cargo que él no cree que los vitaliciados o que en este caso los ministros de Corte deban permanecer indefectiblemente hasta los 75 años, sino que el mandato se debería de renovar. Pero se dio una suerte de cambio de posición que él negó en esta conferencia de prensa aquí, que él dijo, yo no cambié de postura, en este caso yo presento la acción de inconstitucionalidad porque no hay un mecanismo establecido como para hacer un proceso de confirmación o no de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y él aseguró también en otro momento de esta conferencia de prensa que él no tiene intenciones de permanecer hasta los 75 años en la Corte, pero que debido a que no hay justamente lo que mencionaba, este mecanismo de confirmación de miembros de la máxima instancia judicial, no queda de otra que presentar esta acción y obtener la inamovilidad en el cargo, Quique. Bueno, Víctor Ríos, Lucas, estuviste muy educado como siempre, pero un tanto duro en lo que le planteaste. Le dijiste palabras más, palabras menos, pero vos, Pico, hiciste méritos para pretender ahora eternizarte en el cargo, quedarte 21 añitos más, y creo que ahí se entregó a hacer una especie de
de rendición de cuentas de lo que considera ha sido la parte destacada de su actuación como magistrado de corte. Exactamente, Quique. Él destacaba algunos logros, por decirlo de una forma, que se tuvieron en la Corte Suprema de Justicia desde que él entró al cargo. Reitero, noviembre del año 2021, ya son prácticamente 4 años que él está como miembro de la Corte. Y decía, por ejemplo, entre estos logros, estos objetivos cumplidos, por ejemplo, que la Corte ahora, antes de suspender a un magistrado, lo llama, lo convoca para escuchar su versión, porque recordemos que la Corte anda suspendiendo magistrados. De hecho lo hizo históricamente, podemos decir también, ante ciertas publicaciones, por ejemplo, periodísticas que hablan de temas graves, temas sensibles, por ejemplo, crimen organizado también, y ante resultados de auditorías, por ejemplo. Entonces, él dice, se instaló esa posibilidad de que los jueces sean escuchados antes de que se dicte una suspensión sin goce de salario, por ejemplo. Decía también, por otro lado, que se estableció como línea jurisprudencial de la Corte, por un lado, que los fallos que elevan causas a juicios orales y públicos son recurribles, porque hay un artículo del Código Procesal Penal que dice expresamente que los fallos que elevan a juicio una causa, que son conocidos como auto de apertura, son irrecurribles, pero que hay un artículo, una parte del Pacto San José de Costa Rica que habla en el artículo 8, inciso H, si no me falla la memoria, de que todos los fallos tienen que ser analizados por una segunda instancia, el famoso principio del doble conforme. Bueno, ellos establecieron esa jurisprudencia en la Sala Constitucional de que el auto de apertura a juicio es recurrible, es apelable. Eso por un lado. Y por otro lado decía también que se estableció como línea de la Sala Constitucional que las excepciones de inconstitucionalidad planteadas en un proceso penal, no, o en cualquier tipo de proceso, inclusive también en cualquier fuero, tienen que ser necesariamente planteadas contra actos normativos. Es decir, el afectado tiene que presentar una excepción en el marco de un proceso contra una norma, un artículo o cualquier ley que se le vaya a aplicar en su caso y que él considere que es inconstitucional, y que no se debe plantear contra resoluciones judiciales, que en caso de que se planteen excepciones contra resoluciones judiciales y las mismas sean positivamente tramitadas por los jueces, eso inclusive sería causal de enjuiciamiento ante el jurado, enjuiciamiento de magistrado. Una serie de cuestiones más que agregaba también el ministro Víctor Ríos, como decía aquí, que una suerte de rendición de cuentas, inclusive que hacía al ser consultado sobre los motivos por los cuales él cree que merece esa inamovilidad. Lucas, muchísimas gracias. Perfecto, Quique, un abrazo para todos. Lucas Saracho, nuestro periodista en el área judicial. Víctor Ríos, que salió a hacerle la corte al periodismo, salir sin chaleco antibalas para tratar de instalar la idea de que su petición de inamovilidad no tiene que ver con un cambio o con un plan previo, sino que lamentablemente, como nunca se reglamentó lo de los 5 años, entonces el amigo va a tener que quedarse, mantener en la corte por 21 años más. Tiene 54 el señor Víctor Ríos Ojeda, creo que es su apellido, político liberal de destacada trayectoria, que hizo un detalle de los cumplimientos destacados que hizo en su tarea, pero él y sus 8 compañeros le siguen sacando el cuerpo a casos controvertidos como el planteado por la senadora Katia González, asunto que tendrá que ser tratado, pero vaya uno a saber en cuánto tiempo se van a despedir los señores altos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Hacemos una pausa. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get